¿qué tal? ¿Cómo les va? Buenas tardes, esto es El Análisis, estamos empezando por DTV, enseguida vamos al primer móvil de la tarde, enseguida estamos con mis compañeros, con Laura Serra, con José Di Mauro, también enseguida con el primer invitado, un radical entrerriano, ex intendente de Chajarí, el diputado Galimberti, en una jornada con varios temas, pero que sigue marcada por cuestiones económicas, como tienen que ver cuestiones y proyectos como todo lo referente al acuerdo con el fondo, este proyecto sobre dolarización del cual habló el radical de Evolución Cacase, y el proyecto del Senado que, recordamos, apunta a tratar de indagar en aquellos argentinos que tienen plata depositada de manera ilegal en el exterior. Primer título y primer saludo, Laura Serra, ¿cómo le va? Buenas tardes. Hola, Pato, ¿cómo estás? Muy bien, Serra. Viniste recargado. Y la veo a usted también con muy buen ánimo. Estuvimos hablando, tengo un montón de cosas para contar, dijo Serra. Pero mira... Bueno, esperando un poco acá la actividad en la Cámara de Diputados, que como venimos repitiendo semana tras semana, lamentablemente no se están conformando las comisiones y bueno, la actividad legislativa está un poquito demorada, pero lo cierto es que sí, que hay muchas iniciativas dando vueltas que no pueden ser tratadas en comisiones aún, pero que han generado alguna polémica, como la que mencionaste recién y que vamos a hablar un poquito más adelante, el proyecto del diputado Cacase para dolarizar la economía. Muy bien, señor Di Mauro, a ver, usted que tiene unos meses acá, dígame, ¿por qué tanto problema para conformar comisiones? ¿Dónde está la piedra basal de la cuestión? Mira, en todo este tiempo no recuerdo que haya pasado algo así, salvo en pandemia, que bueno, eran otras las circunstancias, pero bueno, no ha pasado y hay problemas. Pasaron cosas, evidentemente, en las elecciones y en el verano seguramente, y han repercutido claramente acá en bueno, ahí estamos. A ver, primer móvil, Lourdes, ¿cómo te va? Buenas tardes. ¿Y por dónde andás, por favor? Hola Pato, hola a todo el equipo, buena jornada, buen inicio de programa. Veo que vienen muy recargados con mucha información, eso está buenísimo, así que saludar también a toda la audiencia. Bueno, nos encontramos en el Salón de los Pasos Perdidos, aquí muy cerca de lo que es la Honorable Cámara de Diputados. Precisamente se va a estar haciendo entrega en algunos minutos de esta mención de honor, ¿no? Es la mención más importante que tiene la Cámara de Diputados de la Nación. Estamos hablando de la mención de honor diputado nacional doctor Juan Bautista Alberdi, que será entregada nada más y nada menos que al doctor, quien es Hipólito Solari Irigoyen, quien también supo cumplir su función de senador de la República Argentina en 2 ocasiones, nacido en la provincia de Chubut y que hoy va a ser homenajeado en este lugar. Bueno, quien invita y quien organiza es el bloque de la Unión Cívica Radical, más precisamente el diputado nacional por la provincia de Córdoba, el doctor Raúl Negri, bueno, va a estar aquí presente también, así que habrá, por supuesto, muchos invitados, gente presente que es claramente del mundo de la política, pero también algunos que vienen a acompañar en este caso al homenajeado, quien es Hipólito Yrigoyen. Así que vamos por supuesto a estar aquí esperando a que dé inicio este acto, teniendo en cuenta que ya se está terminando de preparar todo. Muchísimas gracias, Lourdes. Entre otras cosas, recordamos, además de su carrera política y académica, Hipólito Solari Irigoyen es un sobreviviente de un tremendo atentado que padeció. No me acuerdo si en ese momento era senador o si era diputado Solari Irigoyen. Senador, efectivamente, año 75, por ahí. Ahí estamos. Así que bueno, después vamos a estar participando de este muy importante reconocimiento para el doctor Hipólito Solari Irigoyen. Bueno, lo dicho, el diputado Pedro Jorge Galimberti. ¿Cómo le va, diputado? ¿Qué dice? ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, a ver, diputado, usted me contaba recién, yo no tenía en claro cuál era la localidad, fue intendente de Chajarí. Chajarí es una ciudad de ¿cuántos habitantes? ¿50.000, 60.000? 50.000 habitantes aproximadamente. Ando bien, ¿eh? Ando bien. Bueno. Sí, anda bien. No, y le pregunto, ¿cómo está Chajarí? Porque la verdad que acá es una situación en la República Argentina, básicamente en AMBA, hay mucha tensión, hay inflación, uno ve que hay mucho reclamo gremial, pero bueno, a veces en localidades más chicas, con un campo que anda bien. ¿Cómo está la vida cotidiana en Chajarí? Todo lo que tiene que ver con la costa del río Uruguay, anda la bien, provincia de Entre Ríos, en líneas generales, es la parte que tiene
en términos de actividad económica, Sí. preponderancia dentro de la provincia. Esto a veces marca algunas diferencias. No obstante lo cual, los problemas se comienzan a ver. Yo ayer volvía por la autovía, venía hacia Buenos Aires en realidad, y bueno, uno empieza a encontrar algunos inconvenientes. ¿Cuáles, por ejemplo? Bueno, Falta de gasoil, dicen ahora. ingresa a las Pero estaciones de ¿por qué servicio ya y hay hubo algunos... reclamos cerca de Chajarí si la cuestión andaba bien? Bueno, Yo no me acordaba, pero me están porque el contando. sábado hubo una... Sí. Bueno, porque tiene que ver de alguna... Nuestra zona es muy vinculada a la citricultura. Claro. En realidad, las medidas que ha tomado el gobierno nacional en relación a la soja, eventualmente ante el trigo, ya sea con el incremento en los porcentajes de los derechos de exportación para aceites y harinas de soja y eventualmente con el tema vinculado al fideicomiso con el trigo, en nuestra zona es muy poco lo que golpea. Pero bueno, hay una cuestión de solidaridad con otros productores y en realidad, si bien se hizo en la rotonda de Chajarí, que ha sido un lugar... Sí. paradigmático. Allí comenzaron muchos... A 125 reclamos. No, desde mucho antes. En realidad ese lugar fue ya en los años 90 donde comenzaron las primeras manifestaciones, allá por el año 96, 98, 99, 2001, cuando fue toda la situación que terminó con la caída del gobierno de la Rúa. Ese lugar, de alguna manera, fue un espacio donde se concentraban productores de diferentes regiones y creo que ha tenido que ver con eso la concentración que efectuaron básicamente las entidades Para después, agropecuarias. pero usted se quejaba, el campo, no usted, se quejaba en los 90 con Menem, con De la Rúa, con Kirchner. Digo, ¿con qué modelo económico estuvieron ustedes más o menos conformes? La problemática del campo muchas veces va atada a lo que es la economía de la Argentina. Cuando la economía de la Argentina funciona bien, muchas de estas cosas... entre comillas, quedan tapadas. Hoy la situación del campo me parece que tiene que ver, por un lado, con haber mantenido los porcentajes de derechos de exportación que en general existen, pero también tiene que ver con una grave distorsión que a veces no se ve y que tiene que ver con la diferencia entre lo que es un dólar paralelo y el dólar oficial, lo cual hace que de manera artificial, sin que figure en ningún papel, las retenciones cuando corresponden sean del doble. ¿Por qué? Porque todos los insumos, esto es una cuestión, han tenido un incremento entre el 50 y el 70% en su valor dólar oficial. ¿Por qué? Bueno, producto de estas situaciones. No es fácil de entender para el que está afuera, para los que medianamente conocemos cómo funciona ese mercado, lo entendemos perfectamente. Un colega suyo y correligionario que estuvo acá la semana pasada nos decía, que es de Corrientes, el diputado Vara, hablaba de la manera como había impactado el tema de los incendios y la sequía encima en materia de citricultura, que es lo que usted mencionaba. Como ustedes también son productores, y hablaba advertía sobre el impacto que iba a tener la falta del producto, de lo afectado por la sequía y todo eso. ¿Qué se viene acá en materia de, sobre llovido mojado, cosas que van a faltar? Como cualquier producción va a haber distorsiones, esto es así. Después dependerá de cómo se comporta el clima. Han existido en líneas generales precipitaciones en el litoral. Es cierto también que si las temperaturas empiezan a bajar, cuanto antes empiecen a bajar, mayor va a ser la necesidad de que rápidamente la naturaleza recupere algunas cuestiones. Es un equilibrio no fácil de manejar, pero las consecuencias van a estar, tarde o temprano van a estar. Va a estar al que tiene ganadería, sobre todo en la preñez de la vaca, ni hablar de los kilos que se han perdido en lo que tiene que ver con cualquier desarrollo de ganado, de cualquier tipo de ganado, principalmente el bovino, que es muy importante, sobre todo en la provincia de Corrientes. Y lo mismo pasa con, por ejemplo, el citrus, donde hay determinadas épocas del año donde se van produciendo ciclos, como puede ser la etapa de la floración, cuando la fruta comienza a desarrollarse, y esto provoca caídas y muchas veces lo que se está viendo en algunos lugares, hay algunos productores que han avanzado más, tienen riego, les ha permitido sostener. Pero lo que se está viendo en algunos lugares es que mucha de esa fruta que ha estado sometido a un tipo de estrés hídrico, en este caso por ausencia de agua, cuando se comienza a desarrollar luego de las precipitaciones, comienza a partirse. Ah, mira. No, preguntarle por la cuestión de las retenciones, ¿no? ¿Qué fue el eje del planteo que varias asociaciones, la mesa de enlace,
que estuvo la semana pasada por aquí, por la Cámara de Diputados, visitando distintos bloques de la oposición, entre ellas Juntas por el Cambio, reclamando esta cuestión, ¿no?, de que sea el Congreso el que establezca las alícuotas de los derechos de exportación para el sector. Sí. A partir de toda una cuestión de un planteo de que no corresponde al Poder Ejecutivo, porque ha perdido las facultades delegadas del Congreso, fijar estas alícuotas. La pregunta concreta es, ¿ustedes están trabajando concretamente en algo, en alguna iniciativa para fijar retenciones? Y si el Congreso realmente puede hacerlo, ¿no?, teniendo en cuenta de que ustedes no manejan las variables que tiene un Poder Ejecutivo, y que son, la verdad, más allá del sector agropecuario, las retenciones abarcan distintos sectores, ¿no?, la minería, etcétera. Digo, ¿puede el Congreso asumir esa tarea? Nos corresponde por mandato constitucional, por tanto, habrá que avanzar en lo que sea necesario al respecto. Quiero ser claro, el problema de las retenciones en cualquiera de los ámbitos, como cualquier derecho de exportación, digo retenciones porque en general, vos lo decías recién, puede ser, por ejemplo, la minería. Uno tiene la deformación lingüística de hablar de retenciones refiriéndose muchas veces a cuestiones del campo, al menos yo. Decía, hay cuestiones que le corresponden al Congreso, sí o sí deben pasar por el Congreso. Lo que está claro es que esto es nada más que, una pequeña gota dentro de un mar que es la economía argentina, que hoy presenta otros problemas. ¿Qué es lo que uno advierte en esta situación? Bueno, que ante la primera circunstancia que termina complicando en un poco más a lo que es una economía que ya viene alicaída, lo primero que hace el gobierno nacional es echar mano a un sector que es el más dinámico en los términos de la economía argentina, que aporta la mayor cantidad de dólares producto de las balanzas comerciales y que en definitiva es el sector que termina siendo motor en buena parte de lo que es el federalismo, digo, producción agropecuaria hay prácticamente en toda la Argentina. En esa economía que está faltando, la Argentina necesita otras cosas. Evidentemente vamos a tener algunas situaciones producto de lo que es el conflicto bélico por la invasión de Rusia a Ucrania, el incremento de lo que van a ser básicamente el gas como un commodity específico que la Argentina hoy no está en condiciones de abastecerse por sí, que a pesar de que lo tenemos en vaca muerta todavía no hicimos el caño o el gasoducto para traerlo donde lo necesitamos y eventualmente para poder exportar a través de las plantas que se necesitan para eso. Digo, ahí también hay una posibilidad, pero esto es un poco más a largo plazo. Entonces, a veces cuando nos ponemos a ver 2 puntos más o menos en la harina, en el aceite de soja, en realidad marca, recién los periodistas que estaban en el programa anterior, hablaban, bueno, a ver cómo hacemos para devolverle al jubilado, al que tiene una tarjeta, para devolverle el IVA en el consumo y el sinnúmero de inconvenientes que se generan por que ese programa se termina desvirtuando muchas veces en los hechos. Y en realidad todos concurren hacia un mismo camino. ¿Cuál es? La economía argentina tiene problemas y las cuestiones a resolver son más profundas. Tienen que ver básicamente con un Estado que desde el 2008 hasta acá ha ingresado en un periodo en que cada año cierra el año con un déficit fiscal. Es decir, estamos endeudándonos. A veces lo financiamos con deuda pública externa, a veces lo financiamos a través del Banco Central, o emitiendo emitiendo moneda, o emitiendo una LELIQ. Digo, lo que tenemos que entender, nos guste o no, yo lo decía creo que en una de las reuniones de comisión del otro día, lo dijo un presidente norteamericano, es la economía. Y a veces nosotros pareciera que queremos pasar por encima de esas leyes y que el mercado la termina aplicando. Y cuando hablo del mercado, no es que estoy pensando únicamente en las grandes empresas. Yo siempre digo, miren, el mayor problema que presenta la Argentina de hoy es la inflación, porque es un impuesto absolutamente discrecional, no requiere pasar por el Congreso, porque la alícuota la va... Ahora, yo le pregunto lo siguiente, diputado. Da la impresión de que a veces como que se sobredimensiona por lo menos el conflicto actual que hay en sectores del campo. Yo de alguna manera no pongo en tela de juicio de que justamente es el sector agropecuario el que, digamos, ha aportado buena parte de las divisas que hoy pretenden engrosar las reservas de nuestro país. Ahora, digo, se aumentaron 2 puntos de un determinado sector, que es el sector industrial, digamos, del agro. Estamos hablando de la harina y del aceite de soja. Sí.
pero han sido claros en que no va a haber aumento de retenciones, por lo menos lo que están diciendo del gobierno, para los granos. Digo, ¿no se está sobredimensionando un poco la protesta del campo, teniendo en cuenta que está muy circunscripto a un determinado sector, que es la industria, no es el productor? Sí, bueno, dos pequeñas aclaraciones. Primero, me da la sensación, yo vengo del sector agropecuario, no soy productor agropecuario en este momento, pero conoce el paño. Conozco el paño, no Sí. me voy a dar conocedor, pero algo conozco. Me parece que el productor agropecuario, como tantos otros ciudadanos y argentinos, está cansado de que le digan una cosa y hagan otra. Es decir, el mismo que ha firmado la retención, la modificación, O sea que la movilización es por las dudas, digamos. No, y entre otras cosas, sí, también. Pero lo que digo, el mismo funcionario que incrementó en 2 puntos y que puso la firma es al que hace menos de un mes le dijo que no iba a haber modificaciones. Estas cosas producen, aunque no parezca, ya de por sí, en un nivel en términos de lo que percibe el Estado muy alto, provocan evidentemente un enojo en todo el sector agropecuario. Pero yo además quiero ser absolutamente claro, el Estado Nacional también va a recibir más fondos, porque entre otras cosas, vinculado a lo que es el precio internacional del trigo, por el propio aumento del trigo, las retenciones que va a recibir el Gobierno Nacional son mayores. Podría tranquilamente haber tomado fondos de ese incremento respecto a lo que son los derechos de exportación y haber constituido con eso el fideicomiso para, de alguna manera, compensar los incrementos en el mercado interno. Pero no lo hace. Me parece que lo que acontece aquí es que el Estado debe comenzar a reasignar algunos de los gastos que tiene. La Argentina está en una situación compleja que no va a mejorar, nada indique que va a mejorar. Me parece que el Estado tiene que tomar otro rumbo. Es cierto que nosotros no estamos gobernando, digo, nosotros desde la oposición no estamos gobernando. Sí tenemos alguna herramienta, básicamente cuando vamos a votar un presupuesto, en el cual podemos indicar algunas cuestiones que tienen que ver con la política económica, sugiriendo algunas modificaciones de lo que venga del Ejecutivo. Diputado, yo la verdad que coincido con usted en que el Estado tiene que redireccionar el gasto y que la verdad que si uno mete mano podría ajustar mucho las cuentas y tienen razón. También entiendo la verdad que el hombre que trabaja en el campo globalmente es un hombre muy esforzado. Entiendo que hay algunos grandes tenedores de la tierra y otros no tanto. Pero hay un dato, en la zona núcleo una hectárea cuesta $15.000. Digo, un muy pequeño productor de 100 hectáreas tiene $1,5 millones. Yo creo que habría que hacer un mix donde el Estado tiene que reducir, pero yo la verdad no sé si el Estado no tiene que cobrar más impuestos en sectores que son uno de los pocos sectores. Mire, la pandemia se llevó puesto a toda la industria gastronómica, hotelera, textil, a casi todo, menos al campo. Yo no sé si no hay que redireccionar la política impositiva. La verdad, vía impuestos, porque una hectárea, repito, vale $10.000, $15.000, o vía retenciones, porque estamos muy mal. Eso no es producción, Eso no es producción. El costo de la tierra no es producción. No, es un valor. Es un valor muy importante, muy importante. Sí. Ese es el tema. Pero si usted vende, usted sale del negocio. Sí. Y no sale nunca nadie. Nunca nadie sale del negocio del campo. Eso es lo que yo veo, que desde que yo soy chico siempre están con reclamos. Yo salí el año pasado, fíjese usted. ¿Veo? Es la excepción que me justifica la regla. ¿Vendió el campo en serio? Sí. Es así. Pero bueno, quiero ¿Porque decir, era mal negocio? ¿Por qué? No, porque estoy dedicado de lleno a esto. Pero digo, aparte yo era un pequeño productor. Como está lleno prácticamente toda la Argentina. Es cierto que hay lugares donde se producen estos fenómenos como el que usted dice. De la misma manera, en esto tiene que ver también una economía que en los últimos 20 años ha sufrido algunas modificaciones, se han incrementado los valores de las propiedades en las ciudades. En Buenos Aires. No, en Buenos Aires y en el interior. Sí. Ahora, cualquiera de estos productos, básicamente en lo que tiene que ver con la soja, cuando termina liquidando el año, el productor de su total que produce, el Estado se lleva 2/3 partes. Digo, ¿cuánto más le piensa sacar? No. Me parece que el problema de la Argentina viene por otro lado. ¿Cuál es? Nosotros necesitamos otros sectores que nos aporten dólares a una economía que viene alicaída. Creo que hay algunas oportunidades. ¿Dónde, por ejemplo? Bueno, hay que hablar de vaca muerta. Seguramente nos va a traer algunas cuestiones vinculadas a discusiones con las cuestiones ambientales, pero digo, hay países en el mundo que lo logran perfectamente, que son grandes productores de petróleo, que producen en las costas, que producen
habrá que tomar los recaudos, por supuesto. Pero nosotros tenemos allí un potencial que creo que debemos explorar. ¿Para qué? Para complementar, entre otras cosas, esto. Hoy la Argentina, el año pasado ya lo tuvo, este año va a tener un muy buen ingreso. ¿Por qué? Porque los commodities, como se conocen, tienen un valor internacional que es muy alto. Están en los más altos de la historia. Sí. Digo, hay que aprovecharlo. Ahora, pretender que todo va a salir de ahí y, bueno, termina generando estos conflictos sociales, a veces con el que produce y obviamente sí, con una... Mire que acá, si sos el presidente, sea Macri o sea Alberto Fernández, tiene el conflicto social de 5 millones de pobres. No, también, bueno, por eso digo. Por eso digo. Es un conflicto grande. Yo digo, sí, es difícil lograr una sociedad equilibrada. Pero está claro que hay sectores que están aportando mucho y por allí lo que debemos hacer es comenzar a ver qué otros sectores podemos agregar a eso. ¿Por qué? Porque a veces se habla de economía del conocimiento, de que hay que apostar a la educación, pero son procesos que la verdad sí, requieren más tiempo. Algunos, como Vaca Muerta, probablemente están muy cerca y nos van a permitir, por un lado, la posibilidad de exportar, pero además de dejar de transferir dólares hacia afuera. Porque para esto necesitamos el gasoducto Néstor Kirchner. ¿Para qué? Para dejar de sacar dólares hacia afuera. El año pasado, de la balanza comercial de 15.000 millones de dólares, 11.000 se fueron en subsidios energéticos. Eso tenemos que cambiarlo y no tiene que ver con el campo ni con la ciudad. Tiene que ver con un modelo de desarrollo del país que nosotros hemos errado y me parece que estamos en condiciones de comenzar a buscar otro camino. Hay uno de los ejes legislativos del gobierno que lo anunció, bueno, ya lo viene anunciando desde el año pasado, es el tema de la ley de agroindustria. ¿Ustedes están de acuerdo? ¿La quieren hacer modificaciones? ¿Conoce el proyecto? ¿Qué es lo que va a hacer la oposición respecto a este tema? Sí, en realidad ingresó el proyecto. Estamos esperando que tenga tratamiento. En lo personal creo que tiene mucha burocracia, debo ser claro. Me parece loable el proyecto, creo que hay que tratar de trabajar. Encuentro muchas veces burocracia, controles, para los que en definitiva tienen métodos de producción que básicamente desde el inicio hasta el final se pueden tranquilamente auditar por el propio Estado sin necesidad de un sinnúmero de pasos que están puestos en la propia ley. Yo creo que haciendo excesivo, en algunos casos le piden hasta la georreferenciación, midiendo la eficacia de la producción, cómo ha avanzado. Y estas cuestiones cualquiera de los productores siempre quiere hacer en ese sentido, en el de la producción, el mejor esfuerzo posible, ¿no? Perdóneme, en Extraordinarias también se incorporaba una ley de promoción de la industria automotriz. Sí. ¿Y eso funciona? ¿Le parece que va a arrancar? Digo, porque usted está hablando de producir al margen de las cuestiones agropecuarias, coincidimos. ¿Y eso puede andar? ¿Cómo lo ve? Veremos. Ahí hay dos proyectos. Uno que está vinculado a la electromovilidad. Y también a la electromovilidad. Así que hay dos cuestiones a debatir. Sinceramente he leído los proyectos, no es mi especialidad. Sí, que lo he visto en cuanto a lo que es agrobioindustria. Creo que, como decía hoy, me parece que la iniciativa es buena. Hay que tratar de encontrarle la vuelta. Es cierto que si producimos, la Argentina también tiene que tratar de generar algunas cuestiones que hagan que los rodados valgan menos de lo que hoy están valiendo en la Argentina, que están absolutamente distorsionados en relación a otros mercados, ¿no? Porque también hay mucho impuesto indirecto. Por eso. Entonces tratemos de encontrar a veces esas salidas que no necesariamente tienen que ver con mayor reglamentación. Una cuestión. Un diputado de Evolución planteó el tema de la dolarización. Después ya el propio presidente del partido dijo que era una payasada. ¿Usted qué piensa? Yo creo que la soberanía no se resigna. Es cierto que nuestro peso ha perdido una de sus finalidades esenciales, que es sostener el valor en el tiempo, permitir la capacidad de ahorro de los que estén en condiciones en una economía que por ahí no es la más adecuada. Pero los problemas de los argentinos me da la sensación de que lo debemos resolver entre los argentinos. Yo hoy daba algún indicio, me parece que no es un problema de moneda, sin entrar a ver, cuál va a ser el valor de conversión, cómo lo vamos a hacer, tenemos los dólares, no tenemos los dólares. El problema está que la Argentina tiene un déficit que se sostiene en el tiempo. Nosotros lo que necesitamos es solucionar ese inconveniente. No es el tema de nuestra moneda. La moneda termina siendo un instrumento en el marco de una economía donde obviamente hoy no se sostiene porque nadie que tenga la capacidad mínima, por más pequeña que sea de ahorro, va a ahorrar en pesos. Prácticamente no existe, muy poco, ¿no?
Estamos. Una consulta que tiene que ver con lo que está pasando. Consejo de la Magistratura. Usted fue exintendente, está más en los temas agropecuarios, pero ¿hablaron algo de eso en el bloque, no? Sí, se está hablando. Bueno, hay algunos proyectos en diferentes sentidos. Hoy está de todas maneras en el Senado. En el Senado. Para hacer un breve raconto, hay un fallo de la Corte Suprema que nos fija obliga tiempo para abrir el mes que viene. Sí, bueno, hay ahí. Diría que en nuestro bloque todavía tenemos diferentes posiciones. ¿Ah, sí? Sí. Bueno, había un proyecto de un diputado formoseño que era Fernando Carvajal. Un consejo de la magistratura muy reducido. Sí, pero básicamente reducido y que de alguna manera tiene la particularidad de que no introduce miembros de la Corte Suprema dentro de ese consejo de la magistratura. Así que sí, es una cuestión novedosa, por llamarlo de alguna manera. Y es cierto que más allá de la composición, también el Consejo de la Magistratura, a pesar de que muchas veces es cuestionado, a pesar de que a veces nosotros mismos lo cuestionamos, también es cierto que ha significado en términos históricos una mejora respecto a lo que es a los mecanismos de evaluación, selección y evaluación de jueces y por tanto la designación y también en el juzgamiento. Pero bueno, es un tema que todavía está pendiente y que ni bien estemos en condiciones, por ahí decían recién, bueno, está faltando trabajo legislativo, producto de que las comisiones no se terminan de conformar, tenemos nada más. ¿Y por qué no se da? A ver, ¿dónde está el kit? Acá estaba explicando algo el señor Di Mauro. ¿Dónde está la cuestión? ¿Por qué no se conforma la comisión? ¿Es un problema de ustedes, del oficialismo? Nosotros hemos hecho algunas presentaciones al respecto. Una específica que la firmó, que es autoría de Fernando Carvajal. Yo la suscribí conjuntamente con, creo que 5 o 6 diputados más, donde pedimos sesiones sobre tablas en 25 miércoles a lo largo de todo el año, tratando de establecer una organización, un cronograma de trabajo. Lo hemos presentado, obviamente tenemos que esperar a que esto sea posible. Creo que esto permitiría avanzar en alguna... Yo insisto, la organización es importante en cualquier estructura, máxime cuando somos muchos. Y por otro lado también hay un pedido que, bueno, hemos instado a nuestro presidente de bloque, a Mario Negri, que le pida al presidente de la Cámara que avance en la conformación. Nosotros, la verdad, que de nuestro bloque tenemos la totalidad de los miembros para las diferentes comisiones, estamos esperando la integración. Hasta donde sabemos hay algunos inconvenientes en el oficialismo, ¿no? ¿Es el oficialismo o usted va a decir que sí, que le va a tirar la pelota al oficialismo? Pero también dicen desde ahí y desde otros sectores que es la principal oposición la que está trabando por los reclamos que tiene por algunas presidencias en particular. Y en particular por eso que se puso a jugar ahora es el tema de que se distribuyan en función del tamaño de los bloques, no de los interbloques. Bueno, pero estas cuestiones están, digamos, dentro del juego de ida y vuelta al momento de conformar las comisiones. La verdad es que nuestra posición en la Cámara de Diputados ha sido de trabajo conjunto, lo hemos demostrado claramente en lo que ha sido la votación para autorizar el nuevo endeudamiento de facilidades extendidas o empréstito que se va a tomar con el Fondo Monetario Internacional. Hemos tenido una posición responsable. De la misma manera, con fuerzas que están tan parejas dentro de lo que es el marco de la Cámara de Diputados, aspiramos en algunos casos a conservar algunas presidencias de comisiones. Le hago una pregunta porque la verdad, ayer vi una encuesta donde había crecido, varias encuestas, donde había crecido mucho la imagen de Javier Milei, muchísimo. Le pregunto, Macri habla con Milei, Patricia Bullrich también, yo los radicales los veo más lejos. Digo, ¿ustedes se imaginan a Milei dentro de Juntos por el Cambio o no? La verdad es que falta mucho. Cuando uno lo escucha al diputado Milei, la verdad es que no tenemos tantos puntos en común. ¿Dónde discrepan? ¿En lo económico, en lo filosófico? Digo, en la mirada de lo que pasó entre el 76 y el 83, en el tamaño del Estado, ¿en qué sería? Se discrepan muchas cosas. Pero además hay claramente algunos mensajes de Milei específicamente hacia nuestro partido que resultan bastante chocantes en términos históricos, digo. Después lo cierto es que los problemas que hoy tiene la Argentina, más allá de algunos posicionamientos hacia atrás, nos obligan a mirar cómo salimos hacia adelante. Pero en muchas cosas estamos lejos. Bueno, ahí está Pedro Jorge Galimberti. Diputado, muchas gracias. Hasta cualquier momento.
Y bueno, después del ex intendente de Chajarí, diputado radical, la verdad que yo le preguntaba lo último porque, bueno, vi encuestas de por lo menos una era Universidad de San Andrés y otras eran distintas consultoras que hablaban del crecimiento ya no solo en capital de Milei, y por eso la consulta, la última, para con Galimberti. A ver, vamos con Lourdes, que recién estaba en Pasos Perdidos. ¿Dónde estamos ahora? Seguís ahí, Lourdes, ¿no? Así es. Dale. Seguimos acá exactamente, estamos en la previa de lo que va a ser la entrega, esta mención especial, doctor Juan Bautista Alberdi. Bueno, estamos con la diputada Banfi, claramente, que está con nosotros, quien hará, obviamente, un resumen de lo que se va a vivir en este lugar. Sí. Ella está presente también como miembro del bloque de la UCR. Bienvenida, diputada, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, es una mención muy importante, es la más importante de la Cámara de Diputados, importante también para todo el bloque, ¿no? Importante para la historia del radicalismo, en un mes aniversario, una conmemoración más de lo que ha sido la época más oscura que vivió la Argentina en la dictadura, y que para nosotros es importante también poder reconocer aquellas personas que nos han honrado dentro de nuestro partido, como es Hipólito Solari Irigoyen, una persona que ha sido sometida a la dictadura y a las presiones de una etapa que realmente no podemos olvidar, y parte de este reconocimiento es también para que las nuevas generaciones sepan que el nunca más es algo, no solamente un libro, no solamente un emblema, sino es algo que tiene que circunscribirse en nuestra memoria permanentemente para que cuidemos la democracia todos los días. Diputada, ¿cómo le va? Carlos Méndez la saluda. Primero un dato, porque lo estaba corroborando gracias a Google. El ex senador Hipólito Solari Irigoyen tiene 88 años. Tiene sus años. Por eso le pregunto, la última vez que lo vi públicamente lo encontré muy bien, y por eso le pregunto cómo está, si lo ha visto, si sigue activo. Por ahí va la consulta. Acabo de recibirlo en el ingreso. Bueno, yo soy vicepresidenta del bloque, aunque esta iniciativa la ha tomado de manera personal el presidente de nuestro bloque, Mario Negri, y sin embargo nosotros estamos apoyándolo, así que al recibirlo lo he visto muy bien, muy saludable, con muchas ganas, y principalmente para dejarnos un fuerte mensaje. Como les decía, para nosotros es importante, parte del trabajo que hacemos, hacer de alguna manera docencia con las nuevas generaciones, con la juventud radical, con los jóvenes de todo el país, que puedan entender la relevancia que tiene respetar y fortalecer los mecanismos y los resortes democráticos que tenemos. Y uno es esta casa, y la otra es reconocer también a aquellos que han puesto su vida en peligro por todos nosotros y por esa democracia. El otro día leíamos en redes sociales, el 24 de marzo, los habeas corpus que había hecho Raúl Alfonsín con Florentina Gómez Miranda, con Esteves Boero, que Esteves, su hijo creo, está aquí siendo parte de este cuerpo de diputados. Entonces creo que esta historia que nos atraviesa y no nos abandona en esa memoria que tenemos que refrendar, te diría todos los días, cuando vemos algunas embestidas, algunos marcos regulatorios, algunas iniciativas que quizás no se entiende bien, casi les diría por una mala práctica, el respeto que tienen que tener los derechos humanos para todos los argentinos y las argentinas. Ahí estamos, la diputada Karina Banfi, este muy merecido homenaje a el doctor Hipólito Solari Irigoyen. Diputada, gracias, hasta cualquier momento. Gracias Chau. a ustedes. Chau, muy chau. buenas tardes. Bueno, Lourdes, estamos esperando porque me decía previamente Lourdes que a lo mejor había otro invitado importante, ¿no, Lourdes? Perfecto. Seguro, sí, está llegando mucha gente, seguramente va a estar haciendo el ingreso en algunos minutos nada más el diputado Negri, quien es el que lanzó esta iniciativa también de reconocimiento. Por supuesto, en algunos minutos ya vamos a ir contándoles de qué se trata y cómo continúa esto, porque ingresa mucha gente, referentes también del bloque, exdiputados están acá en este lugar, está plagado y bueno, obviamente lo amerita la ocasión y lo amerita también esta entrega
entrega de reconocimiento tan importante como es la diputada nacional, doctor Juan Bautista Alberdi, a el ex senador, también referente político, el chubutense. Estamos hablando de Hipólito Solari Irigoyen. Perfecto, Lourdes, muchas gracias. Bueno, estamos en el análisis, estamos en DTV, estamos con el señor José Di Mauro, estamos con Laura Serra hasta las 18 horas en una jornada con homenajes y también en una jornada donde yo contaba los temas económicos que estaban marcando la tarde. Y un tema que, a ver, le pregunté primero a Di Mauro, dijo algo, le preguntamos al diputado Galimberti, agregó otra cuestión, pero Di Mauro, perdona mi insistencia, el tema de las comisiones, ni siquiera hay un cronograma para que se vayan definiendo. Estamos terminando marzo, puede ser que lleguemos a abril. Digo, ¿dónde está la traba? ¿Falta de acuerdos? Falta de acuerdos. Falta de acuerdo y mucha paridad. Claro, mucha paridad. Aunque, de todas maneras, la paridad es más o menos lo mismo que reinaba hasta antes del 10 de diciembre. Sí. O sea, antes eran 119 a 115, ahora son 118 a 116. O sea, parejos están. Los bloques del medio variaron y eso es un dato clave para el oficialismo. Pero bueno, el oficialismo que está tratando, justamente lo que le preguntábamos al diputado Galimberti, la cuestión de elegir la distribución de otra manera. Eso. Muy bien, bueno, Lourdes, por favor, pasos perdidos. Así es, seguimos en el móvil, hay más invitados, estamos nada más nada menos que con el gobernador de la provincia de Jujuy, estamos hablando de Gerardo Morales, quien ya está con nosotros, viviendo también la previa de esta entrega de honor, la más importante de la Cámara de Diputados. Gobernador, bienvenido a Diputados Televisión. Bueno, un gusto visitar este Salón de Pasos Perdidos y bueno, participar de un homenaje, agradecer a toda la Cámara de Diputados, al Congreso de la Nación por este homenaje a Hipólito Solari Irigoyen, un hombre comprometido con la democracia, militante y dirigente de la Unión Cívica Radical, pero un luchador por una causa tan importante para el pueblo argentino como es la causa por los derechos humanos. Y a partir de esta lucha que Hipólito Solari Irigoyen, entre otros dirigentes de distintas fuerzas políticas, han gestado en su vida, hemos podido recuperar la democracia, los derechos, libertades, justicia y verdad para poder tener a la democracia como un sistema de vida permanente para el pueblo argentino. Gobernador, ¿cómo le va? Buenas tardes, Carlos Méndez lo saluda. ¿Qué tal? Bien, bien. Gobernador, una pregunta. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo le va? Bien, bien. Una pregunta. Dígame, ¿por qué hace tanto ruido Gerardo Morales últimamente cada vez que aparece? Tal vez porque es el presidente del partido, porque mire, yo estaba notando, cuando dice públicamente que hay que respaldar el acuerdo con el fondo, después terminan apoyando otros integrantes de Juntos por el Cambio, pero algunos se enojaban con Gerardo Morales. Los otros días, ayer creo que dijo que era una payasada la posibilidad de dolarizar la economía. Cuando cuestiona la reivindicación in totum de Menem, también se enojan con Morales. ¿Qué cree que está pasando? ¿Es el posicionamiento del radicalismo? ¿Son las cosas que dice Morales? ¿Es la convivencia que a veces cruje en Juntos por el Cambio? ¿Qué dice el gobernador? No cruje la convivencia en Juntos por el Cambio. Hay ruidos lógicos de una coalición que también tiene pensamientos diferentes, con un radicalismo que va a expresarse cada vez que existan temas de políticas públicas tan importantes como la deuda con el Fondo Monetario. Desde diciembre que vine diciendo que había que dialogar, sí, y que había que no caer en default, y desde ahí vengo recibiendo como caballo en subida, como decimos en el interior. Pero bueno, no importa eso ya, eso no. Además es una cucarda que algunos me digan las cosas que me dicen. Y después algún revisionismo histórico de Mauricio Macri respecto de la década del 90, donde hemos estado en lugares diferentes en la década del 90, siempre van a generar ruido. Por eso digo, y me digo a mí mismo, miremos para adelante. Y cuando plantean un proyecto de dolarización, que bueno, la gente está muy desesperanzada, porque no ve gobierno, porque ve una crisis política en el gobierno. El kilo de pan está en 300 pesos, no se ve un plan de gobierno.
pero pretender hacernos creer a todo el pueblo argentino que con una ley de 7 artículos se arregla la economía y la inflación es medio ingenuo. Y después plantearlo cabalgando sobre la dolarización, que es un paso más complejo que la convertibilidad que ya tuvimos, que destruyó el aparato productivo nacional y que ya hemos vivido los argentinos. Me parece que no, y como presidente del partido, y dicho por un diputado radical que aunque esté en evolución, me parece que tengo que salir a expresar el pensamiento mayoritario del radicalismo. Por ahí me excedí un poco en algunas palabras, pero bueno, yo no estudié diplomacia, soy un dirigente político, así que si se han sentido afectados, especialmente el diputado Cacase, le pido disculpas, pero bueno, ratifico mi línea de pensamiento y las expresiones conceptuales cuando me refería al tema de la dolarización. ¿Qué tal, diputado? Ya estoy mimetizada. Gobernador, Laura Serra lo saluda. ¿Cómo está? ¿Bien? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bien. Bien, bien, bien. No, preguntarle porque me interesaba mucho su mirada, porque bueno, lo que vamos a ver ahora en unos minutos más ahí en el Salón de los Pasos Perdidos es un homenaje a uno de los grandes defensores de los derechos humanos. Hace poco hubo una marcha muy fuerte aquí en la capital federal, llevada adelante por la Cámpora, justamente con motivo del 24 de marzo. Quería tener su mirada justamente sobre cómo vio usted esa marcha que encabezó Máximo Kirchner. ¿Le pareció que encajaba con el homenaje al 24 de marzo? ¿Tenía que ver más con una demostración de fuerza puertas adentro del oficialismo? ¿Y cómo ve si efectivamente, como usted acaba de decir, hay una crisis en el oficialismo? ¿Cómo cree que puede devenir esta situación de enfrentamiento que hay en el Frente de Todos? Bueno, espero que se resuelva porque esa nueva grieta que hay dentro del gobierno va a afectar a todo el pueblo porque es la fuerza política que gobierna. Y después, bueno, el kirchnerismo siempre desnaturalizando causas que nos pertenecen a todos los argentinos, ¿no? Como la lucha por los derechos humanos. Creo que han utilizado ese marco para dar señales internas que no corresponden. Pero bueno, nada más que esto. Es un tema que en todo caso tiene que reflexionar y arreglar el Frente de Todos hacia adentro. Gobernador, José Di Mauro lo saluda, ¿cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Hay algunas voces dentro del espacio de Juntos por el Cambio que sugieren que ante la ventaja posible que tienen de cara a las presidenciales de 2023, advierten que necesitan determinar un liderazgo y no esperar hasta agosto del año que viene que lo definan las PASO. Pichetto, dice, es un hombre muy conocido de Morales. Claro, Pichetto, sí. Compañero del Senado. Sí. Y amigo. Sí, exactamente. Amigo y una persona que respeto mucho. Por eso. Así que bueno, ¿y usted qué opina al respecto? Al respecto de puede ser. Lo que no sé los tiempos, ¿no? De todos modos hablaremos con Miguel, no sé bien qué es lo que ha dicho, pero sí que tenemos que llegar con un liderazgo fuerte, pero además al lado con un programa de gobierno de verdad, responsable, aprendiendo de lo que hicimos, de lo que le pasa al Frente de Todos, no llegar amontonados. Pues si llegamos amontonados como llegó el Frente de Todos, pasa esto, ¿no? Crisis política que profundiza la crisis en la economía, así que hay que tener mucho cuidado. Tenemos que salir de la lógica del fracaso en fracaso. Está bien. Y esto es responsabilidad de la política. Por eso no es casual que irrumpan sectores por izquierda o por derecha que son antidemocráticos. Eso es culpa nuestra, es culpa de la política. Gobernador, quería preguntarle sobre el proyecto que se ha presentado. Me dijeron un minuto, ya arrancamos, así que arranca el acto. Pido mil disculpas, un fuerte abrazo. Bueno, efectivamente, vos sabés que Laura quería preguntar algo que era muy importante, yo le dije que sí, pero me habían dicho a mí que había que empezar el acto y estaban esperando que terminara Gerardo Morales. Bueno, pero a ver, contá, Laurita, ¿qué querías preguntar? Que me interesaba mucho, porque vos te acordás que Gerardo Morales fue quien avaló en su momento el aporte extraordinario y solidario de Máximo Kirchner. Y vos sabés que, quería preguntarle qué opinaba sobre el proyecto del Senado que se acaba de que lo presenta Cristina Fernández de Kirchner, que no es lo mismo, pero que apunta más o menos tiene una dirección similar, que es hacer una
digamos, Sí, la verdad que es un utilizar temazo ese, sí, Claro, efectivamente. apelar a los bienes que están en el extranjero de Sí. manera indebida para, digamos, recaudar y financiar parte de la deuda de nuestro país con Sí, el fondo, hoy la estuve ¿no? explicando mucho Juliana Di Tulio, ¿no? Sí. Donde habrá que ver acá, me parece que el número, me parece que logró algo importante el proyecto. Pese a que hay algunos tironeos, porque dice que no todos sabían el texto completo, me parece que ha dado otra vez un gesto de unidad en el medio de mucha división. Pero después estuve viendo a constitucionalistas como Gil Domínguez, hay que ver si esto se puede instrumentar, ¿no? Sí, Ese es es el muy tema, ¿no? difícil. Cuando yo sé que hay plata, pero ¿cómo accedo a esa plata? No Sí. sé si... Gil Domínguez dice que ya hay herramientas. A mí me parece que políticamente logra esto, ¿no? Me parece que va a ser difícil oponerse, logran unidad, pero de ahí a que esto funcione, bueno, habrá que ver, me parece, Sí, ¿no? Pero bueno. Hoy Sí. Martín Lustó, vicepresidente del Partido Radical, justamente y, advertía reparos, críticas abiertas, decía que era un bluff este tema, y decía, por ejemplo, que las herramientas que con las que Sí. actualmente cuenta la FIP y la UIF son buenas, son válidas y Sí. establecen una penalidad del 35%, mientras que esto daría el 20%. Sí. O sea que Lo que pasa es que tal vez si hay una ley y se vota esto, indudablemente le daría como mayor fortaleza a la búsqueda de esa plata, indudablemente habría otro respaldo político, pero la verdad que no sé. Eso tiene que pasar el Senado, donde habrá que ver lo que dicen los jujeños, por ejemplo, y habrá que ver también, o el radicalismo, y habrá que ver lo que pasa acá, ¿no? Pero bueno, vamos por favor con lo que pasaba hoy en reunión en el Centro Cultural Kirchner. Participaba el presidente, participaba Sergio Massa. Definiciones, ahí está, definiciones del presidente de la Cámara de Diputados. Gobierno y oposición podemos darle a los argentinos políticas de Estado alrededor de la educación, desconcentración federal de la Argentina, economía del conocimiento, dijo el presidente de la Cámara de Diputados. Después de superar, recordamos, ahí tenemos más definiciones de Sergio Massa, después de superar la crisis de deuda, la pandemia, la guerra, todos quienes estamos acá y quienes no están, tenemos la obligación de ponernos como objetivo la construcción de la Argentina del mañana. Bueno, muy bien, tenemos en un ratito también más definiciones. Lo que vemos hoy acá es la foto de esa Argentina que cuando se sienta en una mesa construye acuerdos, elige un tema, lo transforma en bandera, lo pelea con pasión y logra transformarlo. Definiciones, repetimos, de Sergio Massa. en esa reunión, viste que estuvo, recordemos, del Consejo Económico y Social, que bueno, reclamaron de nuevo que sea por ley, y originalmente iba a ser por ley, terminó siendo por decreto este consejo. Vélez lanzó una propuesta ciertamente destinada a tener polémica, que es como regular el uso de las redes sociales. Sí, vi algo, sí. Vamos a una definición, por favor, más de Sergio Massa en esa reunión, donde también hacía referencia a José. Esa idea que convive en cada uno de nosotros, de los argentinos, de que vamos a salir, de que podemos y que muchas veces se frustra o fracasa porque la pelea, la división nos transforma en amigos, enemigos, sin escuchar las razones. Y una definición más: superar la idea de la Argentina dividida para pasar a acuerdos y políticas de Estado es una responsabilidad que tenemos todos, dijo Sergio Massa. ¿Tenemos una más? ¿Cómo no? Desde el Parlamento tenemos la obligación de resolver los temas que plantea el Consejo. Gobierno y oposición podemos darle a los argentinos políticas de Estado alrededor de la educación, desconcentración federal de la Argentina, economía del conocimiento. Él habla del Consejo Económico y Social que justamente preside el doctor Gustavo Vélez, efectivamente. Y quien también propuso en materia de calidad. Lo escuchamos por favor a Sergio Massa, a ver qué dice, dale. Seguramente el trabajo de este Consejo agregue nuevos temas para el debate en el Parlamento. Nosotros ahora como Parlamento tenemos la responsabilidad y la obligación de resolverlo.
Y quiero aprovechar el mensaje que ustedes dan, que da este Consejo, que muestra la posibilidad de que los diferentes se sienten a acordar políticas públicas, para hacer también un llamado a todos los sectores políticos de la Argentina. Este no es un año electoral. Y este es un año en el que, sentados a una mesa, gobierno y oposición, podemos darle a los argentinos, no solamente en los temas que acabo de enumerar, sino en otros temas, políticas de Estado. Alrededor de la educación, alrededor de la economía del conocimiento, alrededor de la desconcentración federal de la Argentina, tenemos la oportunidad de dar respuesta. Ojalá que esta foto, que de alguna... Bueno, ahí estamos, gobierno y oposición, una convocatoria al diálogo, ¿no? Que ojalá funcione. Siempre y cuando convoquen a las comisiones. Exactamente, Laurita. Me encanta todo lo que dice Massa, pero ¿sabes qué? El problema de trabajar hace mucho tiempo con Laurita es que nos adivinamos el pensamiento. Yo le iba a preguntar, la verdad, eso también a Morales, pero en serio que le iba a preguntar. Es el presidente del radicalismo, es un hombre con mucho oficio, ha pasado horas en pasos perdidos. Tal vez él puede destrabar algún tipo de negociación, me parece, ¿no? No, las negociaciones están en marcha, hay que decirlo así. Sí. Hubo reuniones la semana pasada, no, la anterior, hubo reuniones, la semana pasada no. Esta semana empezó a haber nuevas reuniones, pero a nivel de secretarias parlamentarias de los bloques. Están todavía sin acordar, pero todo indicaría que a partir de esta semana ya veríamos una luz al final del túnel, por lo menos es lo que dicen. Está. Pero sí, bueno, es una puja de poder en las cuales el Frente de Todos quiere mayoría en todas las comisiones, o por lo menos las más estratégicas, y Juntos por el Cambio no da a torcer, ya le vamos el brazo. Claro, entonces, me parece, a ver, dando vuelta el argumento, pero en el mismo sentido, lo que no quiere el oficialismo es quedar en minoría en comisiones muy sensibles como asuntos constitucionales, por ejemplo. Por ejemplo, y justicia también, que son dos temas que bueno, que llegan muy de cerca y que interesan sobre todo a la vicepresidenta. Y hay una comisión que crearía por resolución, que trascendió esta semana, que tiene que ver, que justamente es una comisión especial, no de estas permanentes, sino para dedicarse por 90 días a elaborar una nueva ley de alquileres, que es la pelea que viene para la semana que viene. Eso, perdóname, ¿cómo está esa cuestión? Porque lo he escuchado el presidente de la Cámara plantear una suspensión de la ley por 90 días y otros plantean una ley nueva. Lo que haría Sergio Massa es crear la comisión por resolución, así como creó durante la pandemia en 2020 por decreto anunció la conformación de todas las comisiones. Se conformaría esta comisión, se le darían 90 días de trabajo para elaborar una nueva ley, y todo tiene que ver con esta puja que se mantiene con la oposición, Juntos por el Cambio, que ha convocado una reunión especial para la semana que viene. Y en el medio, la verdad, una situación de muchísima inestabilidad para propietarios y fundamentalmente para inquilinos. Una más de Sergio Massa, a ver qué decía, por favor. Ojalá que esta foto, que de alguna manera hoy, para los que estamos sentados acá, les puedo asegurar que le regalan a todos los argentinos una foto maravillosa. Ojalá que esta foto que ustedes le regalan a los argentinos, de que los diferentes se pueden sentar en un mismo lugar y ponerse de acuerdo, sirva para que nuestro Congreso entienda que en algunos temas los diferentes nos podemos sentar y ponernos de acuerdo para darle a los argentinos certezas y futuro. Muchas gracias. Bueno, y vamos a pasos perdidos. Allí está Lourdes, imágenes del homenaje, el reconocimiento a Hipólito Solari Irigoyen. Por favor, a ver. Bueno, ahí estamos, sí. ¿Ves? Pasa eso. Mira vos, ahí está sentado Hipólito Solari. Señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados, Sergio Tomás Massa,
Señor diputado nacional, doctor Mario Negri, señor doctor Hipólito Solari Irigoyen, señores diputados nacionales, señoras y señores. Estamos reunidos hoy para participar de una celebración especial, significativa, cuál es la decisión de la Honorable Cámara de Diputados de otorgar al distinguido doctor Hipólito Solari Irigoyen la mención de honor. Muy bien, entonces comienza el homenaje al ex senador radical por la provincia de Chubut. Vamos a volver en cualquier momento. Ahora la pausa. Estamos en DTV, esto es El Análisis y ya venimos. Lo que pasa en comisiones. Lo que pasa en las sesiones. Lo que pasa en el Congreso. Lo que querés saber de nuestro Parlamento, te lo contamos nosotros. Porque somos tu voz en el Congreso. DTV, el periodismo en el Congreso. El virus se transmite por el aire en espacios mal ventilados. Por eso, al ventilar, recordá las 3C, constante. Mejor una ventana abierta todo el tiempo que abrirla y cerrarla de manera intermitente. Cruzada, por lo menos 2 ventanas o puertas abiertas para que el aire circule. 5 centímetros al menos de apertura. En el auto, abrir una ventanilla de adelante y una de atrás. En el transporte público, abrir al menos una ventanilla de adelante y otra de atrás del lado contrario. En un espacio cerrado, dejar abiertas constantemente 2 ventanas para ventilar de manera cruzada. En cualquier lugar, acordate siempre de las 3C. Constante, cruzada y de al menos 5 centímetros. Sigamos practicando la cuidadanía. Ministerio de Salud. Argentina Presidencia. Cuando un proyecto de ley ingresa a la Cámara de Diputados, ya sea creado por un legislador, enviado por el Poder Ejecutivo o producto de una iniciativa popular, se trata primero en las comisiones correspondientes para luego ser tratado en el recinto por los diputados. Las comisiones son el ámbito de análisis y debate sobre los proyectos de ley conformadas por legisladores de distintos bloques. Hay 23 comisiones especiales que tratan temas específicos como el atentado a la AMIA y 45 permanentes que tratan temas vigentes como educación y salud. Un diputado puede formar parte de varias comisiones. Cada comisión se compone de un presidente, un vicepresidente y de 3 a 5 secretarios. La duración de los miembros de las comisiones permanentes y especiales es de 2 años. Para que la comisión funcione debe tener quórum, es decir, un mínimo de 15 y un máximo de 31 a 49 diputados. Las autoridades son elegidas por los propios integrantes de las comisiones, que a su vez son elegidos bajo consenso por sus propios bloques. Para que un proyecto sea tratado en el recinto, debe contar con el apoyo de la mayoría de los integrantes de esa comisión. Al finalizar una reunión de comisión, se dictamina sobre la pertinencia de tratar el proyecto en el recinto. El dictamen propone una resolución o decisión sobre una o varias iniciativas o proposiciones. Bienvenidos a Mundo Villa por Diputados TV. podemos decir que ojalá hayamos dejado atrás la pandemia. El básquet, la pasión la conseguí a los 11 años y fue lo más hermoso que me podía haber pasado en la vida. La zona sur fue muy clara y lo voy a pasar en la parte política porque en la realidad es lo que necesitamos, ¿no? Todos los barrios y las villas de la capital es de la política. Mundo Villa, martes, 23 horas, por DTV. Cuando vuelvas de hacer las compras, recordá siempre higienizarte y limpiar todos los objetos que tuvieron contacto con el exterior. Y si compraste frutas y verduras, seguí estos pasos. Para desinfectarlas, sumergilas en una mezcla de 1 litro de agua, más 1,5 mililitros o media cucharada de lavandina. Ten en cuenta que debe ser lavandina de uso doméstico
con una concentración de 55 gramos por litro. Déjalas ahí 20 minutos y volvé a enjuagarlas con agua limpia antes de guardarlas. Cuando vayas a cocinar, recordá lavarte las manos antes de empezar y hacerlo con utensilios y sobre superficies limpias. Seguí cuidándote. Argentina Unida. Argentina Presidencia. Hola, hola, bienvenidos, bienvenidas a Todo Cultura. Yo creo que no teníamos dimensión de la tragedia que se iba a desatar a partir de la aplicación sistemática de un plan de desaparición. En el trajinar, digamos, de empezar a buscar información y demás, hemos conocido a la doctora Roxolana, que es autora nada menos que de un libro que habla de mujeres de Ucrania. Teatro por la Identidad es, digamos, un intento de los teatristas de poner su trabajo al servicio de, básicamente, la causa de Abuelas de Plaza de Mayo, digamos. Sí. Todo Cultura, miércoles, 23 horas, por DTV. Muy bien, estamos en DTV, estamos en el análisis, estamos hasta las 18. Les recuerdo que en este momento se está cumplimentando el homenaje a Hipólito Solari Yrigoyen en Pasos Perdidos. Ya pasó el diputado Galimberti y pasó también Gerardo Morales con varias definiciones importantes. Una dijo si fui un poco exagerado con el diputado Cacase, le pido disculpas, dijo, ¿no? Me parece que trata de contener la situación. Evolución está dentro del radicalismo. Ya antes habían salido enojados otros integrantes de Evolución. Me estoy refiriendo a Martín Tetaz y a alguien más que estaban muy disconformes con el gobernador de la provincia de Jujuy por esto de que había calificado como payasesca la idea. ¿Dónde vamos, señor productor? ¿A dónde? Nota, perfecto. Presentación y estamos con la nota. Muy bien, ahí está el diputado Pablo Tonelli. Diputado, ¿cómo le va? Carlos Méndez lo saluda. ¿Qué dice? Buenas tardes. Muy bien, por suerte. Buenas tardes. Bueno, hay un montón de temas para tratar con un hombre como Tonelli, con mucha formación en Derecho. Primero, ¿cómo ve el proyecto de los senadores del Frente de Todos que plantean la posibilidad de, si hay gente que tiene dinero de manera ilegal en el extranjero, bueno, ir a por esos fondos? ¿Le parece factible, posible? ¿Ya hay legislación que habilita esa búsqueda? ¿Cómo lo ve, diputado? No, lo veo como fuegos de artificio. No, es un proyecto que técnicamente carece de fundamento, de asidero. Está fundado en premisas falsas, porque el proyecto supuestamente es para recuperar fondos que serían los del préstamo del Fondo Monetario, que se habrían fugado. Todo un disparate, toda una falsedad. Técnicamente es muy malo. Lo que supuestamente se pretende hacer, se podría hacer sin ley alguna, sin una nueva ley por lo menos, y utilizando los instrumentos que ya existen y las facultades con las que cuenta la AFIP. No, es un proyecto para distraer a la opinión pública, no tengo la menor duda. Bueno, después volvemos, pero Laurita. ¿Cómo le va, diputado Tonelli? Preguntarle por... Hola, Laura, ¿qué tal? Preguntarle por uno de los temas que más temprano que tarde va a llegar a la Cámara de Diputados, que es el proyecto de ley de Consejo de la Magistratura, que se está debatiendo en el Senado. Seguramente se tratará esta semana. Hoy me dijeron que tal vez pase para la semana que viene. Ahí está la cuestión, sí, pero lo cierto es que, es un proyecto que nuevamente divide aguas entre el oficialismo y Juntos por el Cambio. Quería saber cómo está viendo usted el proyecto del oficialismo y qué aventura para cuando aterrice, si es que aterriza, en la Cámara de Diputados.
Yo tengo la misma información en el sentido de que no se trataría esta semana, sino que pasaría a la semana próxima. Así es, sí. Y recién la otra vendría aquí a diputados. El proyecto del oficialismo es un proyecto bastante razonable, pero con el cual tenemos algunas diferencias que a esta altura parecen difíciles de salvar. La más notoria es que ellos, el Frente de Todos, no incluye en la integración del Consejo de la Magistratura a ningún juez de la Corte Suprema. Y nosotros entendemos que es necesario que haya un juez de la Corte Suprema en el Consejo de la Magistratura. Entre otras cosas, porque la Constitución dice que tienen que estar representados los jueces de todas las instancias. Y no cabe la menor duda de que la Corte Suprema es una instancia, casualmente la última, la superior, la más alta. Perdóneme. Es una instancia de la justicia. Perdóneme, ¿puede ser integrante de la Corte y no el presidente? ¿Cómo no ¿Puede escuché? ser que sea un integrante de la Corte, uno de los 5, y no el presidente? ¿Puede ser una opción? Sí, eso podría ser. Eso podría ser. A mí personalmente me parece más práctico que sea el presidente. Está bien. Pero bueno, si eso sirviera para zanjar las diferencias, podría ser. Pero aparentemente, por lo que yo sé, el Frente de Todos no quiere saber nada con la presencia, lo cual uno es comprensible. Después de las cosas que le dijo el ministro de Justicia a la Corte, o de las que dice el presidente permanentemente de la Corte, uno entiende que el oficialismo no quiera que haya un juez de la Corte en el Consejo de la Magistratura. Pero para nosotros es decisivo y esencial que efectivamente haya un juez de la Corte. Porque además, insisto, sería lo que implicaría respetar la Constitución y el texto de la Constitución. De modo que si el texto del oficialismo, insisto, el proyecto no está mal. Propone una composición equilibrada del Consejo. Pero el tema clave para mí está en la presencia o no de un juez de la Corte y también en el modo de elección que propone el proyecto del oficialismo a los representantes del mundo académico, de la academia. Yo no estoy de acuerdo con el modo de elección que ellos proponen, porque proponen una especie de elección de segundo grado, que la hagan solo los decanos de las facultades de Derecho y en el caso de uno de los representantes y en el caso del otro, el Consejo Interuniversitario. Y a mí me parece que si los jueces son elegidos por el voto de los jueces, los abogados son elegidos por el voto de los abogados, lo que corresponde es que los académicos sean elegidos por el voto de los académicos. Estas son las dos diferencias más notorias que tenemos con el proyecto del oficialismo. Diputado, le pido un minuto, por favor, porque estamos en paralelo con la cobertura de un homenaje al doctor Hipólito Soler Irigoyen en Pasos Perdidos. Vamos un minuto a ver qué pasa y seguimos hablando con Pablo Tonelli de un tema muy sensible como es Consejo de la Magistratura. A ver. Entre otros correligionarios. Rendimos un homenaje a los que nos ayudaron a vencer la parálisis que genera el miedo y desafiar con acciones el valor de la vida. Hipólito, como dijo en su momento Raúl Alfonsín, no es un radical radicalizado, es radical radical. Sus batallas en su larga vida política fueron defendiendo trabajadores, presos políticos, su obsesión en la soberanía por las Islas Malvinas, los derechos humanos. En suma, defendía ideas e ideales. Siempre se definió como un hombre corriente de naturaleza rebelde, pero con firmes convicciones democráticas y sociales. Hipólito es un hombre orgulloso de su estirpe radical. Es sobrino nieto de Hipólito Yrigoyen y sobrino bisnieto de Leandro Alem. Tiene motivo para ello. Muy bien, estamos escuchando atentamente entonces las palabras de Mario Negri y le agradecemos entonces estos minutos a Pablo Tonelli, que estaba hablando con nosotros, un tema muy sensible, Consejo de la Magistratura. Pregunte, Di Mauro, vamos. Hola, diputado, ¿cómo le va? José Di Mauro lo saluda. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Yo me acuerdo que usted al presentar su propio proyecto estaba de acuerdo con que el Consejo de la Magistratura fuera presidido por el presidente de la Corte Suprema. Pero ahí al presentarlo contó usted que no, a ver, recuérdeme, a ver si me equivoco, pero usted hizo una referencia de que antes no estaba de acuerdo con eso. O sea, ¿usted no estaba de acuerdo antes con la presencia de alguien de la Corte o que la presidiera alguien de la Corte? No, alguna vez tuve alguna duda respecto de la conveniencia de la presencia de un juez de la Corte en el Consejo, más allá de lo que dice la Constitución, pero la verdad es que viendo el funcionamiento del Consejo, como me ha tocado verlo en los últimos 6 años que lo integro, estoy convencido de que más allá de respetar el texto de la Constitución, la presencia de un juez de la Corte en el Consejo sería muy beneficiosa. Le doy un ejemplo de muchos que se pueden dar. El Consejo tiene la misión, de acuerdo con la Constitución, de administrar el Poder Judicial. Sin embargo, el Consejo es pobre y los fondos de que dispone le alcanzan apenas para pagar los sueldos. El Consejo de la Magistratura gasta el 98% de su presupuesto en sueldos. Prácticamente no le queda dinero disponible para resolver los problemas de infraestructura que tiene el Poder Judicial, que no son pocos. Y en cambio la Corte Suprema es extremadamente rica. La Corte Suprema dispone de fondos invertidos que hoy en día superan los 80.000 millones de pesos. Bueno, si el presidente de la Corte se sentara también en la presidencia del Consejo de la Magistratura y se encontrara con las dificultades presupuestarias que tiene el Consejo, tal vez se le ablande el corazón o el bolsillo y podamos compartir parte de esos fondos. Porque además no hay que perder de vista que el Consejo viene a ser el gobierno administrativo del Poder Judicial y la Corte el gobierno jurisdiccional, el gobierno político del Poder Judicial. Y entonces no me parece nada mal, al contrario, me parece práctico que una misma persona, que debería ser el presidente de la Corte, ejerza la presidencia o ejerza ambas jefaturas, aunque sea colegiado en ambos casos, en el caso de la Corte con los otros jueces, en el caso del Consejo con los otros integrantes. Yo creo que sería muy beneficiosa la presencia de un juez de la Corte en el Consejo de la Magistratura. Esto siempre y cuando, diputado, se aprobase cualquiera de las iniciativas que se están trabajando en el Congreso. Digo, si el Congreso efectivamente sanciona una ley antes de que fenezca el plazo impuesto por la Corte Suprema. Ahora, si ya estamos hablando que el Senado pasa la sesión para la semana que viene, ya estamos sobre la última semana, estamos en la primera semana de abril. Así es. El plazo vence el 15 de abril, con lo cual, los hechos, una semana, no da el plazo para la Cámara de Diputados, que ya de por sí anticipa un debate muy complejo sobre esta cuestión, para que se sancione la ley en tiempo y forma. Digo, ante esta situación, estamos frente a un panorama muy complejo, porque es el Consejo de la Magistratura, entonces, el que tiene que cumplir con el fallo de la Corte y completar la composición de 13 a 20 del Consejo de la Magistratura. Si no, digamos, usted corríjame, si esto no ocurre, el Consejo de la Magistratura se convierte en una cáscara vacía, hasta que todos los integrantes vuelvan a ser elegidos, ya creo que a fin de año, ¿no? ¿Es así? Es así, y efectivamente el Consejo ha hecho lo que tenía que hacer para que esas elecciones de los 6 miembros restantes, porque el 7º es el presidente de la Corte, no hace falta elegirlo, claro, para que esas elecciones se hagan. Ahora, vemos algunas dificultades, por ejemplo, para la elección de las 2 abogadas. El Colegio Público de Abogados de la Capital Federal se ha desentendido de la elección, ha retirado toda colaboración, toda participación, le ha endilgado toda la responsabilidad a la Federación Argentina de Colegios de Abogados, a la FACA, que en el interior no va a tener ninguna dificultad para hacer la elección, pero en la ciudad de Buenos Aires, donde no tiene la misma infraestructura, es posible que tenga problemas. Los académicos tampoco están muy organizados al día de hoy para la elección del académico.
La elección de la jueza marcha muy bien y no hay problema, pero esa es una elección chica. Sí. Claro. Son 700 magistrados que votan. La elección de los dos legisladores está complicada, Claro. porque hay muchas discusiones respecto de a quién le corresponde ser el representante del Senado o de diputados. Nosotros tenemos una interpretación muy sencilla y ajustada a la letra de la ley, en el sentido de que en el Senado habría que elegir un senador del PRO y en diputados un diputado del radicalismo. Pero el Frente de Todos se niega a hacer estas designaciones porque se trataría de legisladores opositores. De modo que es posible que llegue el 15 y no tengamos ley y tampoco tengamos elegidos a los 6 representantes que junto con el presidente de la Corte tendrían que integrarse. Bueno, en ese caso habrá que ver, supongamos que de esos 6 representantes hay elegidos 2 o 3 o 4, ¿qué hace la Corte? Si igual asume el presidente, porque en teoría, de acuerdo con lo que dice la sentencia, tendrían que estar todos elegidos para que se integren al Consejo y el Consejo siga funcionando. Y prorrogar el plazo. ¿Están elegidos algunos? Sí. Habrá que ver qué hace la Corte. Ahora, y si se prorroga el plazo del 15 de abril a otro plazo un poquito mes más más. adelante, un mes más, 2 meses más, 3 meses, no sé. Bueno, eso lo tendría que disponer el juez de ejecución, el juez en cuyo juzgado está actualmente el expediente, o la propia Corte. Doctor, todavía no hemos llegado a esa claro, instancia. claro. Si nos acercáramos al 15 y tuviéramos la certeza de que no tenemos ni ley ni los 6 representantes elegidos, bueno, nos tendremos que presentar al juez y decirle, mire, esta es la situación, solicitamos una prórroga. Pero en fin, doctor, todavía no hemos llegado a ese punto. Perdóneme, apenas se fijó este plazo por parte de la Corte, yo recuerdo claramente que Graciela Camaño dijo, estos tiempos no van a dar. Y Graciela, bueno, tenía un conocimiento, me parece, bastante aproximado de lo que podía suceder. Digo, la fijación de este plazo, ¿fue un plazo arbitrario, muy sobre la hora? ¿Tiene que ver con la mala relación de la Corte con el gobierno? ¿Hay algo de eso? ¿Podría haber sido la Corte más amplia y decir, che, tienen tiempo hasta junio y no hasta abril o no? Podría haber sido, pero yo también creo que el plazo era suficiente. Fíjese que el Poder Ejecutivo mandó el proyecto de reforma de la ley orgánica antes del fallo de la Corte, en diciembre, a principios de diciembre, antes de que la Corte dictara el fallo, y sin embargo el Senado recién convocó a un plenario de comisiones para tratarlo la semana pasada, a pesar de que hubo convocatoria a sesiones extraordinarias tanto en enero como en febrero. Es decir, estuvieron los senadores 2 meses y pico mirando para otro lado. Es decir, ¿por qué no tuvimos ese mismo plenario de comisiones a principios de febrero? ¿Y por qué el Senado no lo trató a mediados de febrero y nos venía a nosotros? En fin, el plazo no era un plazo muy extenso, en eso estoy de acuerdo. Y diputado, pero permitía perfectamente tratar el proyecto en el Congreso si hubiera habido voluntad. ¿Hubo un intento deliberado del Senado para frenar, para que no se cumpla con los tiempos? Porque en extraordinaria no se hizo ningún esfuerzo para tratarlo. Es evidente que no se hizo ningún esfuerzo. Ahora, si ese no esfuerzo fue deliberado o fue simplemente una consecuencia de no entender el problema institucional que se nos venía encima, no lo sé. Pero está muy claro que el Senado se durmió durante todo el mes de febrero y también podríamos incluir enero. Ahora, quería preguntarle, me parece que esto es lo relevante, ¿no? Si no hay ley antes del 15, si no se conforma por parte del Consejo de la Magistratura y no se completa la integración del cuerpo en ese mismo plazo, cae, o sea, el Consejo de la Magistratura deja de funcionar como tal. Digamos, ¿cuáles son los riesgos? ¿Cuáles son los peligros? Porque tengo entendido de que el Consejo de la Magistratura, además de establecer las ternas para el nombramiento de los jueces, aparte de controlar la conducta, hacer el control de los jueces también, se encarga de toda la cuestión administrativa, se encarga del pago de los sueldos, ¿no? O sea, el hecho de que el Consejo de la Magistratura
digamos, ya no pueda funcionar más, ¿implica un riesgo concreto en cuanto a la administración de justicia? Bueno, la pregunta es muy buena y muy acertada. Yo no tengo una respuesta categórica, yo puedo dar mi opinión. En mi opinión, el Consejo lo que no podría hacer es tomar las decisiones que habitualmente toma el plenario del cuerpo. Ahora, la administración rutinaria, lo que es pago de sueldos, pago de los servicios de gas, luz, electricidad, teléfono, etcétera, eso no pasa por el plenario, eso lo hace y lo decide el administrador general, quien cuenta con facultades para ello. Bien. De modo que yo personalmente entiendo que ese aspecto administrativo del Poder Judicial, el pago de los sueldos, de los servicios, de los viáticos que haya que pagar, en fin, eso no debería correr riesgo y debería seguir funcionando. Lo que de ninguna manera podría hacer el Consejo es aprobar ternas de candidatos o aplicar sanciones disciplinarias a jueces o disponer el enjuiciamiento de un magistrado. Está claro que eso no se podría hacer. Pero lo otro me parece que no correría o no debería correr riesgos. Diputado, muchas gracias. Hasta cualquier momento. Nos tenemos que ir ya a pasos perdidos al homenaje a Solari Irigoyen. Hasta cualquier momento y buenas tardes. Chau, chau. Gracias a ustedes y que sigan muy bien. Gracias. Vamos, está hablando en este momento el homenajeado, el ex senador por Chubut. A ver, ahí está. Tiene para mí un simbolismo muy especial en cuanto al ejercicio de la democracia. Acá se hacen presentes la gran mayoría de las corrientes del pensamiento del país. Cada senador o diputado nacional, representando a su distrito y teniendo en cuenta al pueblo de la nación, elabora y debate las leyes con la esperanza de construir un país mejor. Tuve el honor de poder desarrollar en el Senado de la Nación una parte de mi carrera política. Allí volqué el conocimiento adquirido en los claustros y en la vida misma para representar a mi querida provincia de Chubut y velar tanto por sus intereses como por aquellos intereses de la República. Entre muchos temas me preocupé por el desarrollo económico y social, la preservación de los recursos, entre ellos el petróleo y la pesca, siempre en forma sustentable y transparente. Trabajé por la libertad sindical, luché contra todo tipo de autoritarismo, por la libertad de expresión, el cuidado del medio ambiente, la cuestión de nuestras Islas Malvinas. Ya que las menciono, quiero recordar que junto con mi esposa aquí presente, fuimos los primeros argentinos continentales en visitar las Islas Malvinas después de la Segunda Guerra Mundial. También me ocupé de la situación indígena y ya de la defensa de los derechos humanos en su concepción universal, el único que a mi juicio tiene sentido. La Cámara de Senadores me honró en su momento con el Premio Sarmiento, propuesto por el senador peronista Luenzo de mi provincia y aprobado por el resto de la Cámara. Estos actos me enorgullecen por ser representativo del sentido democrático de esta institución, el Congreso de la Nación Argentina. Por eso, hoy agradezco tanto este honor que tomo como un broche de cierre de mi vida consagrada a la política y una ocasión para despedirme de tantos amigos y tantas amigas con los que compartí esta actividad durante años. Agrego unas palabras a lo que inicialmente pensaba decir para sincerarme. Mi vida y mi acción política no fue fácil. Sufrí 3 atentados contra mi vida. En el primero saquearon mi domicilio y me dispararon un tiro que me rozó la frente. En el segundo me pusieron 2 bombas en mi casa. Felizmente una no explotó,
porque dijeron los peritos, a quien yo nunca conocí, que si hubiera explotado la casa se hubiera derrumbado conmigo adentro. Y bueno, y hubo un tercer atentado. Pero siempre mi lucha ha sido pacífica. Nunca he creído que la violencia tiene que ser un elemento de la vida política en una democracia. Por eso, amigos, les agradezco a todos su presencia. Es una solidaridad, como decía, es una compensación en la vida y en los sufrimientos. También sufrí una larga prisión. Nunca fui acusado de nada ni juzgado por nadie, de manera que no tuve ni siquiera oportunidad de defenderme. Fue bajo, por supuesto, un régimen... Bueno, ahí estamos, el muy merecido homenaje al doctor Hipólito Solari Yrigoyen. Un par de cuestiones. Primero me llama la atención el vibrato, el tono de su voz. Yo hace mucho tiempo que lo conozco y mantiene ese tono de hombre de 30 a 40 años. Tremendo la salud física hasta aquí que demuestra Hipólito Solari Yrigoyen, sobreviviente de 3 atentados. Y después otra cuestión que no es menor. Fue senador en los años 70, cuando ganó primero Cámpora y después Perón, en ese momento, donde era una oleada de victorias peronistas y no había tercer senador. Había que ganar en las provincias. Bueno, en esas condiciones llegó a la Cámara Alta don Hipólito Solari Yrigoyen. Veíamos ahí a Freddy Storani participando del homenaje. Estuvieron juntos en muchos momentos cuando Freddy era un referente de un sector muy importante del radicalismo. Don Hipólito Solari Yrigoyen estaba siempre cerca del hombre que creció políticamente en La Plata. Así que bueno, el muy merecido reconocimiento entonces para don Hipólito Solari Yrigoyen, 88 años y ex senador por la provincia de Chubut. Y yo conocía un atentado, soportó 2 más. Bueno, estábamos hablando hace un rato con el señor José Di Mauro. También algo tenía Laurita en torno a negociaciones que ojalá alumbren algún tipo de solución para la conformación de comisiones. Decía Laura que el diálogo se está planteando, que hablaron representantes de los bloques mayoritarios. Y esto, Laurita, ¿tiene alguna continuidad? ¿Sabes algo o no? La semana que viene tampoco. No. Habrá que ver. Digamos, no Habrá puede que ser. ver. Puede ser. No, como te había dicho Sí. antes, que puede ser que esta semana pueda haber alguna novedad, pero por ahora estamos. Vienen avanzando muy lentamente y por ahora de manera reservada. Bueno, le pregunto, Di Mauro, cuando esto arranque, todo eso que estaba pendiente, una de las cuestiones es el Consejo de la Magistratura. ¿Y todo lo otro puede ser que esté en algún listado, en algún temario? Parecería que sí, ¿no? Está el eje ese de las cuestiones que presentó el presidente en la Asamblea Legislativa. Allá lejos hace tiempo, fue este mismo mes, pero parece que fue tan lejano. Pero bueno, cuando lanzó esas propuestas, ese eje agroindustria, el proyecto de la construcción, industria automotriz, agujero azul, todas esas cuestiones que estaban la mayoría estaba en el temario de extraordinarias y finalmente no se trató nada. Claramente, pero lo que uno tiene que tener en cuenta es que el Parlamento, al ser la caja de resonancia de la política, con una política tan revuelta, sobre todo en el seno del oficialismo, y es una complicación. A lo mejor es conveniente retrasar el tema de las comisiones, porque sin comisiones, ¿para qué vas a sesionar? Te cuesta, tenés que... sin ir más lejos, la sesión del martes que viene de la oposición, para que aprobaran algo... Tendrían que tener los 2 tercios. Sí, claro. Claramente tampoco no lo tienen. Ni siquiera tienen el quórum porque, bueno, claramente otros sectores ya anticiparon que no van a estar. Que yo creo que tiene una cuota de razonabilidad lo que dice el diputado Pablo Tonelli. Si es un efecto político esta decisión de ver si se puede rescatar alguno de los fondos que están de manera ilegal en el exterior, si esto tiene una raíz política, bueno, también tratar de discutir alquileres tiene desde el otro lado también un rol político, ¿no? Totalmente, claro. Pero bueno, el tema alquileres la verdad que es una cuestión que yo no sé si tiene que ver o ley nueva, como dice Gioja o dice la oposición, o una suspensión, pero la verdad que hace mucho tiempo que está el mercado inmobiliario muy detenido, muy detenido.
porque la verdad que no tenés marco legal. Y el marco legal que tenés, que hay uno, bueno, es sujeto, pasible de ser modificado en cualquier momento. Entonces, ni el propietario quiere poner la vivienda en alquiler, ni tampoco quiere firmar un contrato el inquilino. Es un tema muy complicado, muy complicado. Es una complicación, se está hablando de derogar la ley. Sí. Las inmobiliarias dicen que no la deroguen porque caemos en un vacío legal. No es tan así, porque lo que rige es el Código Civil y entonces, pero bueno, queda sin validez muchas de las cosas que están. Sí. Yo te digo, incluso yo no sé, la verdad, si el tema se soluciona con una ley. La verdad que no sé. Porque el problema es que si vos tenés una propiedad, vos propietario, que la pusiste en alquiler, bueno, con cualquier contrato vos de pronto no podés durante 1 año, 2 o 3 vender esa propiedad. Y el problema que tenés es que la verdad, la rentabilidad que vos tenés como propietario es muy escasa, muy escasa. Entonces la verdad que no hay seducción para que vos pongas tu vivienda en alquiler. Este es el gran tema. Digo, y no es que los alquileres están caídos, los alquileres están muy costosos para quien vive de un salario. Pero para quien es el propietario y hace el cálculo entre lo que te da en pesos, que te da el 0,3, 0,4% por año en pesos, y vos tenés una vivienda valuada en dólares, decís, por esa plata no la alquilo, no tomo riesgos. Este es un problema que ese tema no lo arregla ninguna ley, ¿eh? Ninguna ley lo arregla. Claro, sí, sí. Porque la ley que se quiso, esta ley que quiso favorecer, me parece que de manera entendible al inquilino, decir, por el primer año yo no te aumento. Bueno, es tranquilizador para el inquilino, pero si vos tenés una inflación del 50%, cuando termina tu primer año, te aumentan el 50% y tu sueldo no aumentaron el 50%. Y caemos que el problema sigue siendo siempre para todas las cosas la inflación. Claro. O sea, con eso fracasó el tema de los créditos UVA, con esto fracasa la nueva ley de alquileres. Yo hablaba con Daniel Lipovetsky justamente y él me decía, y el problema es la inflación. No, claro. En última instancia es eso, porque tenía los mejores objetivos, pero claramente... Y porque si vos tenés una inflación del 8% anual, es lógico que el primer año no te aumente y al año que viene tenés un 8%, claro, no el 50 o el 52%. Claro. Es más, el propietario te dice, dame el 60, porque como no puedo por otro año aumentarte, me quiero cubrir de una inflación que puede ser más del 50. No, es muy complicado. Muy complicado. Es un tema que no... Bueno, está el proyecto del diputado Gioja también, que bueno, vino a tratar de hacer algunos aportes nuevos. No cuestiona totalmente la ley. No, es que no tenés, te digo la verdad. Porque esto es una cuestión también para el Parlamento, es como mirarse adentro. Estamos hablando de un proyecto que el proyecto de Lipovetsky se discutió 4 años. Claro. Sí. ¿Te acordás que quedaba vencidos los plazos, se volvía a hablar? La votaron todos a la ley, oficialistas y opositores. Y después descubrimos al año y medio que no sirve para nada, es raro. Claro, él también dice que no es todo tan así, no es que tenía 2 problemas, según él, que eran la cuestión de el blanqueo de las propiedades, que él le achaca al Ejecutivo, que al reglamentarla tendría que haber hecho modificaciones en cuanto a ofrecerle mayores incentivos al propietario para que la blanquee. Sí, hoy no se blanquea, es otro tema. Y 85% son contratos en negro. Tal cual. 85% o sea, hubo muy poquitos casos en los 85 en negro, 15% positivos, sí, efectivamente. Porque ahí tenés otro problema. Yo preguntaba, ¿y cuál es el tema de blanquearlo o no blanquearlo? Es que si vos lo blanqueas, el propietario tiene que pagar impuesto a las ganancias. Y si paga impuesto a las ganancias, o gana menos o le cobra más al inquilino. Claro. Lo que pasa que si vos querés competir con otro que está en negro, no podés cobrar vos 50 y el otro cobra 45 porque está en negro. Vos tampoco lo blanqueás y cobrás 45 igual. Claro. Porque si no lo alquilás. Vamos a pasos perdidos. Pasos perdidos, por favor, a ver. Y de esta manera, con este aplauso, con esta calidez, con este reconocimiento, damos por finalizado el presente acto, invitándolos a compartir un ágape en el Salón Delia Parodi. Muchas gracias por su presencia. Tengan ustedes muy buenas tardes. Bueno, estaba también ahí, muchísimas gracias.
Estaba obviamente el presidente de la Cámara, Sergio Massa, estaba también Mario Negri, estaba Gerardo Morales, que habló con nosotros, y estaba, por supuesto, Hipólito Solari Irigoyen y su esposa, una compañera también de décadas del ex senador por la provincia de Chubut. Así que bueno, muy merecido el homenaje y el reconocimiento para con Hipólito Solari Irigoyen, mientras estábamos nosotros con temas más prosaicos, como era el tema de la ley de alquileres y también la mirada que tenía Pablo Tonelli sobre este proyecto del Senado, que dijo que es un proyecto meramente político, dijo, pero bueno, habrá que ver qué es lo que pasa con esto en materia de Cámara Alta y Cámara Baja. En la Cámara Alta me parece que podría avanzar. No sé qué puede suceder, repetimos, en la Cámara de Diputados. ¿Averiguó algo usted, Di Mauro, o no? Y en diputado no pasa. ¿No pasa? No pasa porque es un proyecto que incluye... uno también se pregunta si, algunos me preguntaban si podía entrar un proyecto que supone un impuesto a través del Senado. Ah, claro, lo que sí, pasa es una que uno pregunta, dirá, sí. bueno, es un aporte. Sí, es lo que sí. Hoy habló de eso Recalde, el senador Recalde, que dijo que, bueno, es una chicana técnica que pueden ingresar por el Senado. Lo impositivo ingresa por diputado, de ahí la consulta, ¿no? Claro. Entonces uno imagina que puede tener un tratamiento rápido en el Senado si la idea es llevarlo al recinto, bueno, y que se hable del tema, que me parece que es una cuestión política, o sea, que se hable del tema e instalarlo. A mí te digo una cosa, no sé cómo se hace, vamos enseguida al Chaco, y es un problema que tienen todos los gobiernos del mundo, desde Biden, que es la evasión, que es Panama Papers, Pandora Papers. Pero a mí que se intente cobrar la plata a los que la tienen ilegítimamente depositada, como idea filosófica, no me parece mal, ¿eh? Bueno, ayer no me parece mal, la verdad. Biden habló de subir los impuestos a los que tienen más de 100 millones de dólares, efectivamente. Por eso digo, bueno, a ver, presentación y la nota, por favor, a ver. Estamos con el diputado Cipollini, hombre de la provincia de El Chaco. ¿Cómo le va, diputado? Carlos Méndez lo saluda. Voy a recurrir a mi memoria. ¿Ex-intendente de Sáenz Peña era usted o no, intendente? ¿Cómo le va? Diputado, digo. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Mucho gusto. Sí. Efectivamente, sí. Ahí estamos. Fui intendente de Sáenz Peña. Ahí está. Bueno, pregunta. Pregunta, sí, ¿cómo está la situación, situación social y situación precios? Acá venimos como bastante enloquecidos en lo que es el AMBA, una pelea contra la inflación que vamos perdiendo, 9.7 la inflación de alimentos en febrero. ¿Cómo está el tema en Chaco? ¿Está más tranquilo o no tanto, diputado? Bueno, la verdad que no, saben ustedes que no somos una isla. Y los bienes que consumimos aquí, mayoritariamente todos vienen extra zona. Así que, salvo las cuestiones vinculadas a la naturaleza, ¿no? Como puede ser la producción primaria, que aún inclusive la producción primaria a veces viene de otro lado, viene o de Mendoza, o viene de Tucumán, fíjense, o de Corrientes, los cítricos. Y como alguna vez ya les he comentado, no somos una isla, estamos inmersos en el mismo barco y las generales de la ley nos comprenden, ¿no? Hay corrimientos de precios, pero lo que hay es muchísima incertidumbre con respecto al nivel de precios. Un mismo producto en la misma ciudad, a lo largo de 15 o 20 cuadras, nos encontramos que tiene tres precios diferentes. Algunos coinciden con fechas distintas de compra y otras a la determinación del margen que ha querido aplicarle el comerciante. Así que son momentos muy confusos, lamentablemente, y la inflación siempre es el mal presente que corroe la disponibilidad de la gente más sencilla, de la gente más humilde, que por ahí no tiene la capacidad para reaccionar rápidamente al incremento de los precios, ¿no? A diferencia de otros actores de la economía que pueden acomodar sus ingresos más rápidamente, ¿no? Pero hay preocupación porque realmente los salarios se están retrasando, las paritarias no están cerradas en algunos rubros, inclusive ni están comenzadas aún aquí. En consecuencia, la gente siente que su capacidad de maniobra, de sus disponibilidades,
se han reducido. La tasa de inflación que usted está anunciando próximamente es devastadora, ¿no? Lo que yo dije son alimentos en el conurbano, donde el problema era que ahí no hay supermercados de gran superficie, entonces los datos privados indican que la inflación en alimentos en febrero fue del 9.7, altísima, más alta que a nivel nacional, por lo que se explica, ¿no? Son lugares muy alejados, hay supermercados chicos y la inflación más alta que en otros lados. Sí, lamentablemente. Cipollini, le pido por favor un minuto, tenemos que ir a pasos perdidos. A ver, Lourdes, por favor. Lourdes. ¿Cómo le va a todo el equipo? A ver, ahí estamos. Estamos. Te vemos impecable. Impecable. Ahí está. Mucho barbijo. Bien, ahora sí. Mucho barbijo. Bueno, buena jornada a todos y todas nuevamente. Estamos acá. Recién finaliza lo que es esta entrega de esta mención especial, la más importante de la Cámara Baja. Y está con nosotros quien fue el que presentó esta iniciativa, el diputado Raúl Negri, que ya está junto a, toda esta gente. Ya van a trasladarse al Delia Parodi. ¿Cómo le va, diputado? Bienvenido. Bien, un gusto. Bueno, una mención especial para alguien especial. Sí, Hipólito Solari Yrigoyen. Quizá haya generaciones que no se acuerden, pero ha sido uno de los hombres que más batalló por la recuperación de la democracia junto a Raúl Alfonsín, que sufrió 3 atentados, que fue secuestrado, que fue exiliado, estuvo fuera del país, que luchó por Malvinas como nadie. Fue él y su mujer los primeros argentinos continentales que después de la Segunda Guerra Mundial visitaron Malvinas. Un hombre que recorrió el mundo defendiendo la democracia, la transición democrática y fundamentalmente la defensa de los derechos humanos. Fue senador nacional 2 veces por Chubut. La verdad que multipartidario, acá han visto dirigentes de todas las fuerzas políticas. La verdad que nos ha superado y creo que es un merecido homenaje y que los argentinos debemos reconocer esas cosas. Diputado, ¿cómo le va? Carlos Méndez los saluda, buenas tardes. Diputado, una sola cuestión. Hola Carlos, ¿cómo estás? Bien, que a mí me llamaba la atención mientras lo veía a Solari Yrigoyen. La verdad que llegar así a los 88, Mario, envidiable, ¿eh? Sí, muy lúcido, muy lúcido realmente. Sí. Con algunas dificultades, pero yo creo que hay que honrarlos en vida, después, porque eso mueve también la memoria en momentos de dificultades, de mucha tensión, para saber lo que hemos recuperado, ese momento histórico. Bueno, muy bien. Diputado Negri, Laura Serra lo saluda. Muchas gracias. Ahí está. Una última pregunta. Hola, Laura estás? Serra, ¿cómo está? No, simplemente... Hola, Laura. Sí. No, preguntarle qué implicancias o qué trascendencia le da este homenaje, sobre todo para las generaciones que no han vivido lo que fue la experiencia, la trágica experiencia de la dictadura militar y todo lo que ello implicó. Digo, para las nuevas generaciones y sobre todo los militantes radicales, ¿qué mensaje se pretendió transmitir? La que nos dio en ese momento, no hay que tener miedo, que el miedo no los paralice, ejercer la libertad en plenitud, no sentirse dueño de la verdad, actuar con austeridad, a mayor responsabilidad, mayor austeridad republicana, saber que hay un mundo muy complejo, pero que hay un futuro posible, difícil, pero que nada se hace sin esfuerzo y sin respetar a los demás, y que la violencia no es el camino que conduce a ningún nivel de convivencia democrática. Ahí estamos. Diputado, muchas gracias. Muchas gracias. Buenas tardes y hasta cualquier momento. Bueno, y nosotros, después de la pasada de Mario Raúl Negri por las cámaras de DTV, volvemos al Chaco con el diputado Cipollini. Diputado, consulta. Acá mis dos compañeros estaban hablando de las negociaciones entre oficialismo y oposición por el tema comisiones. ¿Usted qué sabe? ¿Ya tiene comisión definida? ¿Están dialogando? A ver. Sé que ha habido algún intento de acuerdo respecto de la presidencia, fundamentalmente de la presidencia de las comisiones. Luego los cargos, secretarios, vocales, se pueden negociar de otra manera o directamente se arman de consumo. Realmente creo que estamos ahí en una especie de impasse
el oficialismo se niega a entregar algunas presidencias, la oposición. Ahí se cortó un poquito, ¿eh? Algo pasó, sí. Está, diputado, está muteado, algo pasó que hemos perdido el volumen. Cuando estábamos hablando, vamos a ver si podemos recomponer ahí la comunicación con el diputado Cipollini, que está en Sáenz Peña, en el Chaco. Estaba diciendo que, bueno, la pelea más o menos era la que estábamos resumiendo nosotros. Cipollini, usted decía que algunas presidencias están resueltas y que el tema es que el oficialismo no cede otras comisiones clave. Por ahí iba, ¿no? Por ahí íbamos, sí, realmente. Y tal vez sí, algunas comisiones, la de defensa, por ejemplo, la del transporte, eran comisiones de las que teníamos vicepresidente y que podríamos aspirar a la presidencia. Pero yo creo que se va a resolver esto a la brevedad, primero porque tampoco podemos seguir teniendo al Parlamento, a la Cámara de Diputados en stand-by, ¿no? Si bien ahora hay una convocatoria para la semana que viene, que no sé si se logrará el quórum suficiente para poder sesionar, pero bueno, hay un par de temas que se están proponiendo para que sean debatidos, y después hay otros temas que a lo largo de los 2 años previos hubo dificultades en lograr acuerdos y consensos para poder llevarla al recinto, como por ejemplo la ficha limpia, boleta única, ley de extinción de dominio, que son leyes que la sociedad pretende. Yo escucho a la gente y veo que se nos plantea con cierta frecuencia la necesidad de que eso de una vez por todas se trate. Lo mismo que la ley de la emergencia educativa, que realmente es algo que tenemos que tomar con seriedad todos los argentinos. Acá no hay banderías, acá está en juego el futuro de la Argentina. Necesitamos educar y capacitar a nuestro pueblo para darle herramientas intelectuales que nos permitan no perder este furgón de cola del tren al que estamos subidos y que corremos el riesgo de perder la competitividad a nivel mundial, ¿no? Sobre todo que hay ahora en este momento un lamentable éxodo de mucha gente joven que va a realizarse fuera del país, que va a devolverle a lo que la sociedad argentina les ha proveído a través de la educación en las universidades. Muchos serán egresados de universidades privadas, pagas, pero muchísimos también son egresados de nuestras universidades nacionales gratuitas, ¿no? Ese es un tema que tenemos que tratar con seriedad. Y el tema de la inflación, Carlos, es algo que realmente tenemos que ocuparnos seriamente de ella, porque hemos perdido a los argentinos la memoria de lo que es vivir en un país sin inflación. Lo hemos perdido totalmente. Yo comentaba el otro día con algún contemporáneo mío que cuando yo era niño mi madre me daba un billetito de 50 centavos, lo que no eran monedas sino billetes, y yo iba a la escuela y compraba una estampilla de la caja de ahorro postal a lo largo de todo el año, y a fin de año me compraba una pelota o un juego de patines o alguna otra cosa cuyo precio se había mantenido prácticamente inalterado a lo largo de todo el año. Y ahora estamos en esta vorágine, ¿no?, del cambio de precios y hemos perdido la comodidad de vivir en un escenario de normalidad y de estabilidad. Siempre doy un ejemplo que puede ser medio extremista, el ejemplo, medio extremo. Pero, por ejemplo, en República Checa, en los últimos 5 años la tasa de inflación ha sido del 1%. Sí. Sí. Bueno. Diputado, me quedé con el 1% en 5 años en la República Checa, así que bueno. Diputado, lo tengo que despedir porque viene una nota, así que le agradecemos mucho su gentileza. Los datos del diputado Cipollini hablando de la inflación, obviamente como uno de los temas más graves y preocupantes. Diputado, gracias. Buenas tardes y hasta la próxima. Gracias a ustedes por llamarme. Pido disculpas por... No, por favor. Son cosas que pasan. Son cosas que pasan, diputado. No hay ningún problema. Bueno. Estamos nosotros esperando la comunicación con Lourdes. Lourdes, por favor, a ver. Acá estamos.
Así es. Bueno, seguimos desde el Salón Pasos Perdidos con el homenajeado en esta ocasión, quien es, Hipólito Solari Irigoyen, que está con nosotros. Gracias por esta entrevista. Muy contento, me imagino. Bueno, no la llamaría entrevista, es un saludo nomás, y me agrada realmente tener la ocasión de saludarla y por su intermedio a los oyentes que escuchan. ¿Qué se siente este reconocimiento? Ser reconocido por ser precisamente un defensor de los derechos humanos. Y toda la vida he defendido los derechos humanos y quiero señalar que en el 90% ha sido adversarios políticos míos, de lo cual me siento orgulloso. He tenido muchas defensas que me permitieron cultivar amistades, como la de Agustín Tosco, por ejemplo. En fin, es parte de la lucha y sobre todo fue importante cuando se trataba de recuperar la democracia y de dejar atrás los periodos nefastos de las dictaduras militares. ¿Algún mensaje para las futuras generaciones? Sí. Bueno, todo en la vida es una lucha y yo celebro que los jóvenes que luchan por un mejor país, por afianzar y profundizar la democracia, merecen el apoyo de las personas de edad, como en mi caso. Muchas gracias. Bueno, ahí está. Muchas gracias, Lourdes, y transmitile nuestro afecto, por supuesto, al senador Hipólito Solari Irigoyen, bisnieto del expresidente y tartaranieto de Leandro N. Alem. Así que mirá con qué lauros Laura Serra llega por acá, don Solari Irigoyen. La verdad que no sé cómo devino su vida, que termina en Chubut, ¿no? Que en ese momento era como una provincia muy joven, Chubut. Se había constituido después de los años 50. Pero bueno, lo dejamos para la próxima, así que ahí estaba el reconocimiento de Lourdes para con don Hipólito Solari Irigoyen. Mirá que cuando le preguntaron se acordó de Agustín Tosco, ¿no? La verdad que mirá que tiene hombres, ¿no? Pero bueno, Tosco, que fue perseguido por la dictadura, dirigente gremial en la Córdoba de Laura Serra, que muere acá en Buenos Aires. Agustín Tosco muere de cáncer allá por el 76, 77, pero bueno, me llamó la atención el particular recuerdo para con Agustín Tosco por parte de Solari Irigoyen, un hombre también de muy buen diálogo con muchos sectores del peronismo. Uno de ellos es con Eduardo Valdés, efectivamente. Mira. Sí, bueno, y él varias veces. Reivindicó justamente que a Luenzo. Él defendió. Claro, sí, y Luenzo, que era el senador peronista que lo recordó con la orden de Domingo Faustino Sarmiento en el Senado, efectivamente. Y que defendió a muchos que no pensaba como él. Efectivamente, claro, sí. Así que bueno, pasó mucho, pasó el diputado Tonelli, pasó mi amigo Di Mauro, que dijo el proyecto del Senado no pasa diputados. Dijo Di Mauro, ¿no? Lo firmo acá. Y bueno, lo que pasa que, claro... No es un juicio de valor. No, son números. No. ¿Hablaste algo con Provincias Unidas, por ejemplo? Los libertarios no van a estar de acuerdo, con la gente de Provincias Unidas hablé por el tema de alquileres y ellos me decían, estamos hablando con las dos partes, pero queremos una ley nueva. Yo te digo una cosa, ojalá que haya una ley. Yo creo, te digo una cosa, que el problema es tan serio que no sé si se resuelve mágicamente con una ley por las cosas que contaba. Claro, obviamente. No es un tema solo de ley, es un tema de pérdida de poder adquisitivo, hay un montón de cuestiones alrededor. La inflación. También, por supuesto, efectivamente. Y sueldos que no van a acompañar. Claro. Porque si alquilas, generalmente vivís de un salario. Y cuando el salario no es acompañado a nivel inflacionario, tenés un grave problema. Estaba viendo nuestro programa, que nuestros compañeros que nos anteceden, y que hablaban de alquileres en Chacarita, 70 metros cuadrados, 90.000 pesos. Sí, por supuesto. Sí. Bueno, mira, yo sabía 50, 55, 35 metros cuadrados, 40. Así que exactamente es lo mismo. Una locura. Sí. No, lo que pasa es que, pero no es tanto el valor del alquiler, sino lo poco que vale nuestro salario, lo poco que se gana. Este es el problema. Porque si vos ganaras $1.000 por mes,
que es un sueldo malo en Europa, serían 200.000 pesos, y pagaría 70, sería un poco más del 20%, no sería tanto. No. Este es el problema. Pero bueno. Pero ¿cuánto vale el peso? Claro, exactamente. Y caemos en la dolarización. Exacto. No, bueno, fue contundente. Digo, ¿quién fue? No, Tonelli no fue tan duro. Todos en contra. Sí, igual, Tonelli todos. no habló, me parece, pero sí hablaron el diputado Galimberti y varios otros. Sí, en contra. Sí. Bueno, y Laura Serra, nos tenemos que despedir. Dale. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Un gusto como siempre. Señor Di Mauro, nos vemos en cualquier momento. Hasta aquí llegamos en la continuidad de DTV. Enseguida, Amanda Alma. Ya seguimos. Lo que pasa en comisiones. Lo que pasa en las sesiones.